Muy buenas tardes, son las 4:26, pasado meridiano, o sea, de la tarde en República Dominicana. Hoy estamos a 26 del 5 de mayo del 2025. Mi nombre es Juan Toribio Milanés y aquí tenemos enfrente el canal de Faustiniano, donde siempre colgamos algunos recursos de matemáticas. Soy docente del área de matemática y física en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Hoy vamos a elaborar un video tutorial dirigido a los estudiantes que están cursando cálculo integral conmigo en la Pucamaima. Como siempre, explicamos de manera detallada para que estos recursos les sean útiles para ustedes, para mis estudiantes y para cualquier persona que le interese. Aquí el recurso previo que habíamos subido es el de suma de Riemann. Está pendiente por subir uno sobre los teoremas fundamentales del cálculo y luego entonces otros. En esta lista de reproducción aquí pueden ir a la asignatura de cálculo integral para ver algunos recursos vinculados con cálculo integral. Y también pueden ir a la lista de cálculo vectorial, que aunque dice cálculo vectorial, pero ahí hay algunos recursos que hemos estado subiendo de cálculo integral. Si van ahí a esa lista de reproducción, pueden observar en la parte de aquí abajo, suma de Riemann, teorema sobre eh, límites, solución parcial de un examen que resolvimos, parcial uno, campo de direcciones, integrales por sustitución simple, integrales inmediatas. Esos recursos han sido subidos principalmente para ustedes. Regla básica de derivación, entre otros. Pues bien, vamos al contenido nuestro de la tutoría de hoy. Y la tutoría de hoy está relacionada con longitud de arco. Como siempre, nosotros explicamos de manera súper detallada y además promovemos que se adquieran. Este es el libro de cálculo de Larson. Pueden adquirirlo en Amazon o en cualquier librería de manera formal. Nosotros vamos a trabajar hoy con longitud de arco. Recordarle nuevamente que las partes de los sílabos a mis estudiantes, a nuestros estudiantes de este semestre, ya ustedes la tienen. También tienen la distribución del contenido de la asignatura, que también ustedes lo tienen gracias a la coordinación. Y también tienen un portafolio donde tienen diferentes tipos de ejercicios, ¿verdad? Para que ustedes practiquen. Eh, bien, vamos a nuestra tutoría de hoy. Nosotros hoy vamos a trabajar en esta tutoría la longitud de arco. Como ustedes saben, la distancia entre dos puntos, pues ya ustedes la conocen de manera usual por el mismo teorema de Pitágoras en el plano, ¿verdad? Para el espacio Rn se puede generalizar a espacio Rn, pero en el plano, pues vendría dada por esta expresión. Si nosotros, bueno, vamos a abrir aquí a GeoGebra y si nosotros tenemos dos puntos, cualesquiera, por ejemplo, vamos a poner dos puntos, vamos a poner el punto eh, de un medio, coma, un medio, coma, eh, 49 entre 48. Y ahí tenemos ese punto A, ¿verdad? Y vamos a introducir otro punto, el punto 2,
2,33 entre 16. 33 entre 16. Ese ahí. Vamos a darle a este. Bien. Déjame ver. Quiero coger dos puntos muy particulares que estén relacionados luego con otro ejercicio que voy a ver. Vamos a coger 2,19 sobre 12. 2, perdón, 19 sobre 12. Estoy cambiando el punto, no por nada, pero simplemente estos son los dos puntos que tengo. Voy a ponerlo un poquito más amplio. Y todos sabemos, perdón, todos sabemos que la distancia entre esos, disculpen, que la distancia entre esos dos puntos, ¿dónde están? Se me movieron aquí. Aquí este era el punto B, ¿dónde está el punto A? Punto A, ¿dónde está? ¿Será que lo puse muy grande? Vamos a ponerlo más pequeño, más pequeño. Aquí están. Disculpen que estos eran los dos puntos. Cogí una escala un poco muy grande aquí, pero bien. Entonces, si queremos la distancia entre dos puntos, podemos también seleccionar aquí el segmento desde el punto A al punto B y ya tenemos esa distancia. Esa distancia es 1,6 aproximadamente entre el punto A y el punto B y sabemos que esa distancia pues la podemos calcular con la fórmula que tenemos aquí, porque simplemente es un teorema de Pitágoras establecido ahí haciendo un triángulo rectángulo en esta parte y ya tenemos esa, esos valores. El objetivo aquí hoy es generalizar esta distancia recta a una distancia sobre cualquier curva. Ya nosotros previamente hemos visto el, el concepto de integral de Riemann de manera definida, el teorema fundamental del cálculo, primero y segundo, y entonces también hemos aplicado integrales al cálculo de área, volúmenes por el método de disco y capas. Aquí vamos a ver la longitud. Lo que hacemos en esencia es pensar que queremos calcular la longitud desde, vamos a ponerlo un poco más grande, calcular la longitud aquí, desde este punto hasta este punto sobre una curva. Hacemos una partición. Esta partición me permite obtener esas distancias que están ahí. Esas distancias son distancias rectas. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño y vamos a escribir para que se vea la intención de lo que estamos haciendo. Después vamos a venir aquí, pero básicamente lo que queremos es lo siguiente. Obtener la longitud de este arco. Obtener la longitud de ese arco que está ahí. Y para obtener la longitud de ese arco que tenemos ahí, vamos a cerrar esta que teníamos previamente. Y vamos a quedarnos con esta. Disculpen, jóvenes. Entonces, ¿qué queremos? Repito, se hace una partición y lo que hacemos es valernos de calcular distancia recta. Si usted quiere a este punto le llama punto 0, a este punto le llama punto 1, a este punto le llama punto 2 y aquí tiene P sub n, o sea, n punto.
bueno, n más un punto, porque como están de P sub 0, ahí sabría n más un punto. Básicamente, la idea es, si yo dibujo uno solo de esa distancia, vamos a decir que estoy desde el punto, que aquí tengo el punto P sub i menos uno, y que aquí tengo el punto P sub i, y siendo esta la curva que va por aquí, pero yo quiero esa distancia, la curva va por aquí, vamos a ponerle la curva como en otro colorcito. La curva va por aquí, pero yo quiero la distancia recta que está recta ahí en un teorema de Pitágoras. Vamos a dejarle ese colorcito aquí. Entonces, esa distancia que está ahí, el punto P sub i menos uno tiene las componentes siguientes. Tendría el valor x sub i menos uno, y sub i menos uno. Y este punto P sub i, fíjese que si i vale uno, este sería el primer punto, x sub 0, y sub 0. El punto P sub 0. Y este punto tiene la coordenada x sub i, y sub i. La distancia recta que tenemos ahí, bueno, aquí tenemos una variación en x. La variación x sub i sería x sub i menos x sub i menos uno. Y la variación, el incremento en y sería y sub i menos un y sub i menos uno. O sea, esta es la variación en y esta es la variación en x. Ahí tendríamos una distancia recta de i. O sea que la distancia recta de sub i sería la raíz cuadrada de variación en x sub i elevado al cuadrado más el incremento en y sub i elevado al cuadrado. Eso me representaría cada una de las hipotenusas. Por ejemplo, de manera recta vendría aquí, esa sería esta parte, luego vendría otra y otra, así sucesivamente. Esas son esas distancias. Esas distancias rectas no son igual a la distancia total del arco, pero se aproximan. O sea, nosotros podríamos decir que, que la longitud total del arco, o sea, todo el arco, vamos a llamar ese, es aproximadamente igual a la distancia 1 más la distancia 2 más punto más n distancia que usted tenga ahí. Porque estas son distancias rectas. La distancia de la longitud del arco es aproximadamente igual. Imagínese que usted coja 100 distancia entre los puntos intermedios. Y eso sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la distancia sub i, por ejemplo. Claro que la distancia sub i, ya nosotros sabemos que son la distancia sub i, ya sabemos que son la raíz cuadrada de la variación x sub i al cuadrado más la variación y sub i al cuadrado. Sí, a nosotros no nos interesa que sean aproximados, queremos el igual, pero ya usted sabe más o menos qué debemos hacer, porque si esa partición que nosotros teníamos, que era lo que me generaban esos puntos, pues la hago aumentar, pues obviamente va a aumentar. Yo quiero que usted sepa que esta distancia sub i se puede escribir de diferentes formas.
Por ejemplo, si yo aquí sacara lo puedo escribir así como convenientemente, como 1 más el incremento en Y sub I entre el incremento en X sub I elevado al cuadrado multiplicado por el incremento en X sub I elevado al cuadrado. Pues si usted multiplica esto, vuelve aquí arriba. Se aplica una distributiva también de la multiplicación, de la radicación frente al producto, asumiendo que todos estos elementos sean positivos. También puedo reescribir esa distancia de la siguiente manera. Vamos a escribirla aquí. La longitud total es aproximadamente igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de esa distancia, que la puedo escribir así como la raíz cuadrada de 1 más el incremento en x sub i, perdón, en y sub i entre el incremento en x sub i elevado al cuadrado por el incremento en x sub i, cuando ya lo saqué de la raíz cuadrada. Obviamente, en un punto lo que vamos a querer es que esto sea igual, no aproximado. Y sin más, vamos a decir que eso es igual al límite cuando la norma de la partición tiende a 0, que es lo mismo que decir que cojo infinitos puntos de esa sumatoria, desde i igual 1 hasta n de la raíz cuadrada de 1 más el incremento en y sub i entre el incremento en x sub i elevado al cuadrado por el incremento en x sub i. Obviamente que esto se va a convertir en la integral desde a, que era el x sub 0, hasta b, que era el x sub n, de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y con respecto a x al cuadrado por el diferencial de x. O sea, eso va a ser la longitud del arco con una integral, aprovechando que la sumatoria sobre una variable continua, en este caso, se convierte en una integral. Visto ahora un poco más despacio, eso es lo que tenemos aquí. Tenemos la partición y entonces en esa partición, estos son los puntos X que tenemos aquí abajo. Ya nosotros, esta parte que están aquí son las distancias rectas de cada uno de los subintervalos. Por eso tenemos aproximado, no tenemos igual, sino aproximación. Y entonces esta es la longitud total, que es aproximadamente igual a la suma de esas n distancias lineales rectas. Esa distancia la podemos escribir así. Aquí con una factorización conveniente podemos... aquí nos falta un corchete, ¿eh? Cuidadito, aquí en esta parte nos falta un corchete, que en la parte escrita lo hicimos. Luego entonces, distribuyendo la raíz, lo podemos escribir de esta manera. Y eso sigue siendo, aquí, este igual no es igual para esto, sino es igual con respecto al paso anterior. O sea, esto es igual a esto, pero con respecto al original, sigue siendo aproximado. Y entonces hemos dicho que cuando la norma de la partición, recuérdese que la norma de una partición son ese conjunto de puntos que parten el intervalo. Y la norma era la distancia máxima ¿vale? de 2 puntos consecutivos de ella. Si poníamos infinitos
puntos, mucho, haciendo que n tienda al infinito la cantidad de esos intervalos. Entonces aquí ya sí la longitud sería igual al límite cuando la norma de la partición tiende a cero de esta expresión. Y esta parte que está aquí se convierte en la derivada, ¿verdad? En cada punto por el teorema del valor, aplicando el teorema del valor medio que vimos en el video anterior, ¿verdad? Es bueno que lo observen. Eso es la derivada evaluada, o sea, existe algún valor C en cada subintervalo donde la derivada sería igual a esa expresión por el teorema de valor medio para derivada. Y ya luego entonces tendríamos eso en cada subintervalo. Aquí hay una partecita que hemos volado o hemos explicado un poco rápido. Recomendamos ver el video anterior, porque básicamente la teoría no nos centramos tanto en estas demostraciones, pero siempre son importantes. Para nuestro caso, entonces, esta expresión que tenemos aquí este cuadrito es el importante. De manera que si nosotros tenemos una función f que depende de x, entonces la longitud con x variando desde a hasta b, la longitud de esa curva viene dado por esta expresión. Si tendremos una función x en términos de y, con y variando desde c hasta d, entonces la longitud vendría dada de esta manera. Pero bien, algunos de ustedes, yo sé que no les gusta mucho esta parte conceptual, que la damos a media, porque no la damos con todo el rigor posible en la tutoría, pero es bueno que se vayan acostumbrando a esa parte de los conceptos, porque nos permite luego manejar mejor y entender cuáles son cada uno de los elementos. Para que no se me vayan a estar durmiendo, vamos a observar este ejemplo. Ese ejemplo que está ahí es el mismo ejemplo que tiene el texto. Después de este ejemplo, que es una recta, yo quiero irme a este y después voy a volver a la recta. Este ejemplo que tiene el texto para calcular la longitud de esa curva, que también lo hemos escrito en GeoGebra, y por eso, a propósito, tomamos estos dos puntos que son los mismos que tenemos allá y calculamos la línea recta. La función es y igual a x elevado al cubo entre 6 más 1 sobre 2x. Queremos calcular la longitud sobre esa función en el intervalo desde 1 medio a 2. Ya tenemos la figura. Y obviamente lo que hacemos es construir esa expresión. La función es una función continua. Y simplemente entonces esta aplicación yo siempre he dicho que es la que más me gusta para repasar, porque aquí también se repasa derivada, porque la expresión de calcular la longitud tiene dentro la derivada de la función. También le digo a los estudiantes que es importante que trabajen de manera vertical y que además hagan todo el proceso de simplificación posible para que la integral les resulte ser más cómodo, porque si no simplifican, pudieran estar pensando que no saben resolver la integral. Entonces, ¿quién es A? Un medio, porque estoy trabajando desde un medio. ¿Quién es B? 2. El primer paso sería graficar la curva, identificar cuál es la longitud que estaría calculando, incluso calcular esa distancia de manera recta. La distancia de manera recta siempre será menor que la distancia de manera arqueada, menor o igual. Eso fue lo que hicimos aquí en este software cuando pusimos los dos puntos, 1 medio, 49 sobre 48 y 2,19 sobre 12. Esa distancia dio 1,6 recta.
usando la formulita de distancia del teorema de Pitágoras que vimos al principio. Mírelo aquí, los dos puntos. ¿Eh? Pero ahorita vamos a venir al software, vamos a volver aquí. En este desglose, derivamos, ahí se derivó. ¿Por qué? Porque lo pide la expresión. Luego que termina de derivar, hay que elevar al cuadrado la derivada. Mírela aquí. Sumarle 1. Mire aquí, si usted se pone a hacer esa integral así, el valor de A es 1/2, el de B es 2. Si se pone a hacer esa integral que usted está haciendo, entonces no sería, no, usted no pensaría que no la sabe hacer, pero es una integral modificable de manera que usted simplifica. Primero simplifica la expresión. Aquí está desarrollando ese binomio. Desarrollando el binomio. Luego que desarrolla el binomio, eh, en este caso, ese 1/2 que está ahí, que vamos a observar porque hay una parte que no la estoy viendo. En el desarrollo ahí no se ve. Siempre bueno, mire que usted, porque los libros vuelan paso. Es bueno que usted lo escriba. Por ejemplo, vamos nosotros a escribirlo. Y aquí voy a enfatizar algo que uno mirando el ejemplo y entendiendo los pasos, uno estudia. Siempre es bueno estudiar con un lápiz y en el margen derecho, pues escribir la expresión que fue lo que se hizo. Ahí hay una parte aquí que es multiplicar el primero por el segundo en el binomio, pues vamos a observar. Vamos a ver. Vámonos a la pizarra y vamos a escribir. Entonces aquí tendríamos eh, esta es la derivada de la función. Si nosotros observamos, haciendo como los detalles, ahí esto es la raíz cuadrada de 1 más, cuando distribuye este exponente, esto es 1/4, porque 1/2 al cuadrado es 1/4. Y tendría ese binomio. Si quiero esto, yo lo sumo también, pero no lo voy a sumar para seguir el mismo desarrollo. Eso es x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado elevado al cuadrado. Igual la raíz cuadrada de 1 más 1/4, y aquí viene el binomio. Primera cantidad al cuadrado, o sea, esto al cuadrado sería elevado a la 4, menos 2 veces la primera por la segunda. Pero si yo multiplico esos dos, da 1 porque son recíprocos, o sea, sería menos 2. Fíjese que ahí usted no tiene ese paso, pero lo va a ver en un minuto, porque aquí no está, ahí dice más 2. Usted dirá, ¿y por qué más 2? Pues vaya menos 2, si hace. Más está al cuadrado, que sería 1 sobre x elevado a la 4. Si usted multiplica ahora todo, ¿qué va a tener? La raíz cuadrada de 1 más este es esa cantidad que está aquí, multiplicada por 1/4, o sea, esto que está aquí, multiplicada por menos 2, va a ser menos, o sea, menos 1/2, más lo que tenía ahí, que es 1/4 de x elevado a la 4 más 1 sobre x elevado a la 4. Luego,
Cuando simplifica esto, entonces usted va a tener la raíz cuadrada de 1 menos 1 medio es 1 medio. O sea, va a tener 1/4 de x elevado a la 4 más 1 medio menos, perdón, más 1/4 de 1 entre x elevado a la 4. Esa que está ahí se corresponde con esta, sacando el 1/4 como factor común. Si usted saca 1/4 como factor común, esa se ve así. Repito, si usted saca 1/4 como factor común aquí, esta se ve así. O sea que muchas veces uno no se da cuenta la expresión y es bueno que uno coge el lápiz para ver el paso que siguió el libro. Claro, ¿por qué se ve así? Si usted saca 1/4 aquí como factor común y al 1 medio le saca eh, eh, el 1/4 como factor común, entonces sería 2, porque 1/4 por 2 le da 1 medio. Si no, usted lo multiplica aquí otra vez y verá que le da eso mismo. Entonces, este que está aquí es un trinomio cuadrado perfecto, un binomio de Newton, que ya el libro no lo hace porque entiende que usted entiende lo que se hizo. Eso que está ahí se va a convertir esto aquí. Ya le dije de aquí a aquí, esta parte la podemos incluso hasta borrar, porque ya dijimos que esta parte llega aquí cuando usted, y ahora voy a borrar esto para decirle qué se hace, qué se hizo aquí, qué se hizo en esta partecita de aquí, qué se hizo en esta partecita de aquí, diferencial de X. Simplemente esto es igual al integrar desde 1 medio hasta 2 de la raíz cuadrada de 1/4, porque esto es un trinomio cuadrado perfecto, esto es x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado elevado al cuadrado. O sea, esto, vamos a ponerlo de otro color, esto es lo mismo que este binomio. Si no, desarrollelo la primera cantidad al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda. Diferencial de x. Y al aplicarle la raíz, entonces bajó aquí. O sea, de aquí se factorizó el trinomio y se le aplicó la distributiva de la raíz. Ya luego el 1 medio salió fuera del integral y aquí se integró a x al cuadrado que da x al cubo sobre 3. Y esta integral se hizo de manera inmediata porque ya somos expertos en integrar, o sea, la integral de 1 entre x al cuadrado, diferencial de x es lo mismo que la integral de x a la menos 2. Diferencial de x sería lo mismo entonces que menos 1 entre x más c. Mírala aquí. Esa integral dio esto. Y ya ahora entonces se está evaluando por el teorema fundamental del cálculo en el límite superior menos en el límite inferior. Y la aritmética de sumar las fracciones no la hizo, pero usted la puede calcular. Luego entonces, esa longitud es 19 entre 16 unidades de longitud, o sea, serían un centímetro o metro o lo que sea, es la distancia recta. Obviamente, ¿cómo lo hago entonces con GeoGebra? Aunque aquí ya yo lo tengo escrito, pero se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar. Sencillo, miren. Introduzco la función. En este caso yo no quería que la función me saliera la gráfica completa. Pues yo lo puedo hacer de esta manera y ya me tiene aquí
que nada más tiene la gráfica, por ejemplo, desde 0.4 hasta 3. De todas formas, estos son los dos puntos que yo quiero para calcular esa longitud, aunque esos puntos los puedo calcular no necesariamente hasta ahí, puedo agregar. ¿Qué otra cosa hice? Introduje este parámetro. Pero vamos a hacerlo ahí para que se vea en esta parte. Me disculpan, algunas veces resulta más largo, pero ¿cómo introduzco la función? Le doy, lo escribo así, f de x igual a if. Ese if es el comando, déjeme es simplemente borrar y le pongo if y ya me dice que puedo usar ese comando para introducir, que me pone la condición y me pone lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, yo le pongo que si yo quiero que X sea de tanto que X nada más tome valores de tanto a tanto, entonces la función. Solamente era para enseñarle el comando, porque no lo voy a, bueno, a ver, eh, aquí ya lo tenía hecho lo que le quiero decir. No lo voy a escribir otra vez. Para que se observe los puntos, puse el punto A. Ahora usted dirá, ¿y cómo yo sé que en un medio me da 49 entre 48? Bueno, sustituirlo, evaluarlo aquí, o ya que estamos en la parte del uso de los software, le voy a enseñar a evaluar la función, por ejemplo, con la calculadorita de matemática de Microsoft. ¿Cómo lo hicimos? Evaluar la función en un medio. Bueno, pues con este comando, por ejemplo, ese que está ahí, store, yo le pongo aquí que punto 5 para mí, que ya lo había hecho aquí arriba, pero lo voy a hacer para que ustedes vean. Al punto 5 le voy a llamar C. O sea que para mí, cada vez que yo escribo la letra C, él entiende que es punto 5. Y ahora tomo la expresión que necesito para evaluarla, pero esa expresión yo la tengo aquí, pero ya la tenía digitada. Pero para ganar tiempo, ustedes saben digitar esa expresión, yo le voy a dar doble clic aquí, como si ya la hubiese escrito. Y entonces le pongo la letra C y donde quiera que está la X para mí, la letra C, y ya ella entiende, claro, lo había hecho con una X allá, pero ya entiende que C es un medio y le doy ahí. Y ya ahí me evaluó la expresión en un medio y por eso me dio 49 entre 48. Igual, si yo quisiera evaluarla en 2, por ejemplo, ya le había insertado que A vale 2. Entonces yo cojo mi expresión y pongo donde está la A un 2, perdón, donde está el valor de C pongo A, que ya lo tenía ahí con store. Store me crea una variable, un valor para una variable y me sirve después para evaluar. Entonces le pongo A y ya ahí entonces me dio 19 entre 12. O sea, 2,19 entre 12 son los valores que tengo aquí. Mire, 2,19 entre 12, que es este punto. Y un medio, 49 entre 48. Esta distancia recta fue la que calculamos ahorita con este segmento, por ejemplo, que si lo pongo aquí, esa fue la que me dio 1.6. Ahora, la distancia arqueada que nosotros tenemos es la que me está dando 33 sobre 16. Si yo quiero esa distancia arqueada, aunque ya la tengo aquí, pero le voy a explicar cómo se calcula esa distancia con el software de GeoGebra. Por lo menos, por ejemplo, usted viene aquí, le da
a L, ahí le dice longitud, elija ese comando te va a pedir la función se llama f, el valor inicial que es 1/2 y el valor final de x que es 2. Y le da, por ejemplo, si yo le diera aquí, le diera f, que ya es la función, 0.5 y 2, mire, 2. Y le di a enter y ya esa es la longitud de la curva. Ya nosotros lo teníamos por aquí arriba. ¿Qué diferencia hay entre el que nosotros teníamos y este? Esto es 2.06, que es el valor decimal de esa longitud que hemos calculado. Me voy a permitir borrar el que hemos introducido ahora mismo y quedarme con el que nosotros teníamos. Y lo voy ahora a poner. En yo lo puse para que fuera una función longitud de arco. O sea, le puse el valor de X variable que no sea solamente hasta 2. Y le puse un parámetro B. ¿Dónde se introducen los parámetros? Aquí. Usted le da ahí, le da un clic. Por ejemplo, le da aquí, le da ahí, pone ahí y ahí le nombra el parámetro. Yo le llamé B. El valor inicial le puse 1/2. Y aquí el valor final le puse hasta 2. Puede ser hasta 3. Y le puse el incremento de 0.1. Lo voy a cancelar porque ya está puesto ahí. Entonces, ¿qué significa? Que con este parámetro yo estoy calculando longitud. Por ejemplo, ahí está la longitud de esa curva desde 1/2 hasta 0.6 y dice que da 0.18 si fuera ese el límite superior. Si la voy aumentando, sería desde 1/2 hasta 0.8. Desde 1/2 hasta 1. Mire, hasta aquí, desde aquí hasta aquí. También yo puedo poner que el punto se vaya moviendo para usted ver desde dónde a dónde, pero no lo voy a hacer ahora. Esa longitud desde aquí hasta aquí está dando 0.65. Y así puedo seguir aumentando. Mírala ahí, voy aumentando. Hasta llegar al 2 allá. Voy a pausar. Y entonces aquí hasta llegar a 2. Mírala aquí, la longitud. La puedo mover aquí manualmente y va observando cómo van variando. Entonces es la longitud y aquí lo puedo hacer con el software de manera práctica. Volviendo aquí a nuestro ejercicio, entonces ya ese es un ejemplo que tiene el texto. Ilustramos ahí cómo calcularlo con el software. Ilustramos esa longitud y un esbozo un poquito rápido de la demostración. Si nosotros fuéramos a calcular una distancia recta, se supone que usando la expresión del integral que acabamos de hacer, podría demostrarse también. Les recomendamos a ustedes pausar el video y analizar este ejemplo, entendiendo los pasos que se han hecho para llegar aquí. Vamos a ir un poquito rápido ya a los ejercicios. Esta unidad tiene dos cosas, tiene longitud de arco y tiene área de superficie. Nosotros en el área de superficie no nos vamos a detener y vamos a ir solamente a repasar la longitud. Entonces vamos a irnos a los ejercicios, aunque para el área de los ejercicios, para la expresión de obtener el área superficial, ustedes pueden observarlo y se sigue el mismo procedimiento y se llega a esta expresión. Pero me voy a detener, repito, solamente a ir a la parte de longitud. Entonces, fíjense, estos son los ejercicios. Siempre los primeros ejercicios son más cómodos porque en ellos incluso ya me dan la gráfica. El primer paso, graficar la curva, graficar la longitud que queremos, calcular, luego calcularla y después verificar que sea coherente, que sea lógico.
Si nosotros fuéramos a hacer este ejercicio en GeoGebra, pues simplemente vamos a GeoGebra y graficamos la función. Vamos a anular esta, esta función por el momento, o sea que no se vean, eh, perdón, que no se vean los elementos. Vamos a quitar esto. Entonces vamos a poner la función que queremos. La función que queremos es 2 tercios de x al cuadrado más 1 elevado a la 3 medios. Entonces aquí tenemos 2 tercios, paréntesis, x elevado al cuadrado más 1, todo elevado a la 3 medios. 3 entre 2. Vamos a revisar que esté bien porque casi siempre cuando escribo un error y, bueno, 2 tercios por x al cuadrado más 1 elevado a la 3 medios, el valor inicial es 0 y el valor final del x es 1. Entonces vengo aquí y le doy a Enter. A esa función le llamo g, mírala aquí. Si yo quiero saber cuáles son los valores, aquí lo podemos ver rápido. Por ejemplo, si x vale 0, eso da 2 tercios. O sea que el punto A sería 0,2 tercios. Ese sería el punto A, que aquí le llamo C porque ya aquí había un punto A. El otro punto en 1 también es rápido, pero imaginémonos que yo no lo quiero también calcularlo aquí. Pues digo que al valor de X le voy a dar el valor de 1. Entonces ya ahí está guardado, o sea, X vale 1. Y entonces voy a poner mi expresión que era 2 tercios de X elevado al cuadrado. Elevado lo puedo coger aquí, elevado al cuadrado. Déjame ver dónde está, mírenlo ahí. Más 1 elevado a la 3 medio, creo que era. Elevado a la 3 entre 2. Entonces le doy a Enter. Y entonces ese fue el valor el valor de el X. Si usted simplifica, es 4 raíz de 2 sobre 3 en decimal, o sea, 4 veces la raíz de 2 sobre 3 en decimal este decimal. Aquí vamos a tratar a ponerlo de manera exacta, que sería 1, coma, 4 por 2 elevado a la punto 5. O sea, 2 elevado a la 1 medio es lo mismo que raíz de 2. Y todo eso estaba dividido, creo, entre 3. Vamos a revisar aquí que sea entre 3 el software, ¿dónde está aquí? Sí, entre 3. Míralo ahí, el punto B, que aquí le llama D por esto. Entonces, esa es la distancia que estaríamos calculando. Esa distancia de manera lineal sería esta distancia, pero no es esta la lineal que estamos calculando, no es la recta. Es 1,58. La que queremos es la distancia arqueada, entonces le damos al comando longitud. Aquí tomamos la función que aquí a esta función le llamo g, punto inicial 0 y valor, eso es de xy, de x1, y le damos a enter. Entonces eso da 1,67. También podríamos ver el valor si aquí está redondeado, dándole aquí. Y
En setting, eligiendo más de 2 decimales, vamos a elegir, por ejemplo, 10. Y con 10 decimales, eh, ya eh, tenemos aquí el valor más. O sea, dio, eso es 1 y 2 tercios. Un entero y 2 tercios. O sea, porque es 1,66 periódico y 1,66 periódico es 2 tercios. 2 tercios, 3 tercios, 5 tercios da esa longitud. 5 tercios. 5 entre 3. ¿Cómo aquí uno puede darse cuenta si es lógico eso? Fíjese que por aquí dio recto, tiene que dar menor, que dio 1,57. Uno aquí es esa distancia, mire, esa que está ahí. Y 1 y 2 tercios, 1,66 más o menos, es como desde aquí hasta aquí. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, mire, si usted pusiera desde aquí hasta el, vamos a hacerlo un poquito aproximado, ¿no? Eso, si usted lo estuviera caminando en manera recta, caminaría esto por aquí. Claro, el punto F yo lo voy a poner que sea de manera exacta para que me dé el, el valor que quiero. Y entonces F, eh, el punto F dice ahí que está en 1,61 el incremento. Bueno, yo puedo poner el punto de manera exacta y no necesariamente ponerme a modificarlo. Voy a borrarlo y voy a ponerlo de manera exacta, que era 5 tercios. Eh, 5 tercios. Vamos a bajar un poco aquí. Entonces voy a decir que F para mí es 0,5 tercios. 0,5 tercios. Este era F. Ah, perdón, que lo puse allá arriba. Bueno, yo lo puedo hacer ahí, está bien, no importa. Pero eso es 5 tercios, pero lo puse vertical hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que si usted caminara esta distancia, es lo mismo que caminar esta distancia por aquí arqueada. Lo cual eh, es, es, es lógico, o sea, se ve como que esta distancia es lo mismo que esta distancia arqueada. ¿Mm? Eso fue con el software. Si nosotros lo vamos a hacer manualmente, pues simplemente sería calcular la derivada de la función. Vamos a hacerlo manualmente, esa partecita. Ya la demás sería mostrar para que usted calcule y se detenga y practique. No queremos extendernos mucho en esta aplicación. Solamente vamos a dar esta aplicación en esta tutoría. Luego la parte de volúmenes lo vamos a hacer de otra tutoría. Entonces aquí yo tengo la expresión, sería plantear la integral. Vamos a escribirla.
para plantear la integral que representaría la longitud. Y tendríamos lo siguiente. Entonces tendríamos que la integral, la longitud, sería igual a la integral desde A hasta B de la raíz cuadrada de 1 más la derivada elevada al cuadrado por el diferencial de x. Entonces tengo mi función y, su derivada sería, cuando baje este exponente, se va a simplificar con este y voy a tener x al cuadrado más 1 a la 3 medio menos 1 sería la 1 medio por la derivada de la base, que sería por 2x. Eso es nada más la derivada. Si esa derivada yo la elevo al cuadrado, entonces yo tendría eso mismo elevado al cuadrado. Sería x al cuadrado más 1 a la 1 medio por 2x elevado al cuadrado, que me va a dar que la derivada elevado al cuadrado, de una vez le voy a sumar 1 aquí, sería, simplificando aquí, sería x al cuadrado más 1, porque ese cuadrado simplifica esto, por 2x al cuadrado más 1, ese 1 de que le sumé este 1 aquí ya. Eso es lo que iría debajo de radicando, pero debo simplificarlo para que se ponga mejor, más bonito. Todo esto es esta parte. Entonces, esto es 4 por x, sería 4x elevado a la 4, multiplicando, más 4x al cuadrado más 1. Nosotros notamos que esa expresión es un binomio de Newton. Vamos ahora a seguir agregando aquí para completar la raíz cuadrada de 1 más la derivada elevado al cuadrado. Es igual a la raíz cuadrada de esto, pero esto es un binomio de Newton que voy a tener 2x al cuadrado más 1. Nótese que la primera cantidad elevado al cuadrado es esa, 2 veces la primera por la segunda y esta es la segunda al cuadrado. O sea que si simplifico, aquí me queda simplemente 2x al cuadrado más 1. Simplificando el cuadrado con el radical. Fíjese qué simple se pone cuando usted hace la expresión. Luego, finalmente, entonces, la integral se reduce a que la longitud es igual a la integral desde 0 hasta 1, porque el valor de A era 0, de 2 veces x al cuadrado más 1, diferencial de x. Esa integral es una integral inmediata, pero también para practicar con los software, si nosotros tomamos más pi aquí y la copiamos, entonces tendríamos, llevándola, la pegamos en Symbol Lab aquí, eh, y la pegamos ahí y le damos a Enter. Vamos a quitarle ese valor de S para que nada más se centre en la integral. Y vimos que era 5 tercios. Lo observa ahí, 5 tercios. No es una integral complicada porque ya usted sabe que el 2 sale fuera. Eso da 2 tercios de x elevado a la 3 más x, evaluada de 0 a 1. Entonces ahí tiene las integrales. O sea, tiene el ejercicio resuelto. Igual, de igual manera, practica los demás y aquí en esto ya entonces tiene que trazar la gráfica. Y luego de trazar la gráfica, ¿qué otro software le quiero mostrar? Este que está aquí se llama Graph.
Graph, pueden utilizar de manera gratuita. Observe que ahí ya yo introduje la función, en este caso la que teníamos al principio. Usted le da aquí y ahí pone la función. Ya la grafiqué. Esa función quise que fuera, que no me la pusiera completa. Por ejemplo, si usted le da aquí doble clic, ya ahí dice que yo le estoy poniendo de 0.4 hasta 3. Pero si le quito todo los límites y le doy a Enter, entonces me la va a graficar completa. Este era el ejemplo inicial. Si yo quiero la longitud, le doy a este comando aquí y me dice la longitud, ¿desde dónde a dónde? Por ejemplo, ya ahí está desde 0.5 hasta 2 y le da 2.0625, eso, o sea, esa era la longitud que nosotros calculamos ahorita, que será el 33 entre 16 del ejemplo. Nótese, no sé si ustedes lo podrán ver luego, pero esta parte de esta longitud que está calculando aquí, vamos a ponerlo un poco más grande. Vamos a moverla. Bueno, en realidad cuando la moví, aquí alteré, pero lo voy a volver a poner desde punto 5 hasta 2. Lo que quiero que observe es que esta zona, que es la longitud que está calculando, toma un color negro. Luego ustedes, no sé si en la pantalla la podrán ver cuando estén en la parte observando, pero le cambia el color a la longitud que está calculando. Puede calcular área, entre otras cosas también. Volviendo aquí a este ejercicio, entonces usted practica cada uno de sus ejercicios. Primer paso que tendría que hacer, graficar la curva. Segundo paso, observar qué longitud estaría calculando. Tercer paso, en este caso, plantear la integral. Yo le diría que sería un diferencial de longitud, pero ya en este caso usted puede plantear directamente la integral y no tiene que sumar todas las longitudes posibles porque eso ya lo hicimos en la demostración. Pero en realidad es un diferencial de longitud y después sumar todas las longitudes posibles, infinitas. Plantear la integral de la longitud. Note que si usted tiene una función y en términos de x, es diferente a si tiene una función x en términos de y. Aquí pueden haber, mire, ejercicio aquí como el 15, que está x en términos de y, entonces la misma sería la derivada de x con respecto a y. Y los límites entonces son en y. Igual graficaría la función y tiene que ver cuál es la curva que está a la longitud. Plantear la integral, evaluar la integral, verificar los resultados lógica y analíticamente con el libro, con el software, ver que sean coherentes. Lo vamos a dejar hasta ahí, jóvenes. Espero que esta tutoría le haya sido útil a cada uno de ustedes y pueden observar este y otro video relacionado con el tema en el canal. ¿Por qué? Porque aquí en el canal tienen en la lista de reproducción, yéndonos la parte de cálculo integral, tienen video de áreas, criterio de integral, áreas, integrales. Voy a mostrarle algunos de longitudes de arco. Estos son integrales, serie geométrica. Entonces vamos a observar para que, mire, esto es de área y de volúmenes por el método de disco y capa. También tienen, vamos a ver de longitud de arco, que hay algunos, vamos a ver dónde están. Mire, longitud de arco, esos son videos de longitud de arco. Si usted abre ese que está ahí y vamos a la portada, Buenas, le habla. tiene ahí uno, ese posiblemente sea uno de los que están aquí. Vamos a observar. Vamos a observar a ver cuál es ese.
que le está explicando ese estudiante en un proyecto. ¿Cuál de eso es ese? Ese es el número 7, creo. Vamos a observar. El 7. Sí, no, no, dice logaritmo del seno. Ese es el 12. Déjame ver. ¿Será el 12? Logaritmo del seno. ¿Cuál? Ah, el 11, sí, el 11. Muy bien. Fíjese que el 11 ese. Pero ahí hay otros. O sea, en la portada está ese, pero hay otro. Si seguimos bajando, pueden encontrar otros videos de longitud de arco o de otro tema que pueden utilizar. Lo dejamos ahí, nos vemos en un próximo encuentro. Recuérdese que usted puede también consultar otros videos y además puede ir a mi página web y además ver otros videos tutoriales en el canal. Lo dejamos ahí, nos vemos pues en otro encuentro. Bye bye.